Dios me los bendiga, mis hermanos, una vez más. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix, de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Y el día de hoy quisiera profundizar un poquito más sobre el ayuno, sobre todo el humillarse y el humillarnos a sí mismo en el ayuno. Y para hacer esto, quisiera comenzar con una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del verso 5 hasta el 11, a mediados del capítulo, del versículo 5 hasta el 11. Dice la palabra del Señor de esta manera: Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción de la palabra del Señor que acabamos de leer es algo tan poderoso y habla de la autohumillación o humillación a sí mismo. Nosotros mismos escogiendo humillarnos. Y esto es tan importante entender, de que el ayuno es una humillación voluntaria delante del Señor. No estamos esperando a que Dios humille a alguien o que seamos humillados de alguna forma, sino que nosotros mismos nos humillamos ante Él. Es por decir, la palabra del Señor nos habla de quién es Dios. La palabra nos habla de su grandeza, de su poderío, de su majestad. Y dice la palabra del Señor que un día toda rodilla se doblará ante Él. Toda lengua confesará que Él es Dios. Llegará ese día, todos lo harán, porque Él es Dios. Pero, ¿qué es, mi hermano, lo que nos impulsa el día de hoy? De no esperar hasta ese día, de humillarnos desde ya, de inclinar nuestra rodilla ya, de confesar que Él es Dios ya. Eso es lo que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer. Ahora, en el ayuno también es de alguna manera lo mismo. Cuando nosotros voluntariamente no estamos esperando ninguna otra cosa, sino reconocemos el poderío del Señor y nos humillamos en cuerpo, un sacrificio vivo delante del Señor, para realmente entender lo que Él dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una de las cosas más hermosas que vamos a poder experimentar en el ayuno es el entender de que el humillarnos ante Dios no nos mantiene ahí. En el tiempo del Señor, el Señor os exaltará. Todo lo que hacemos en privado, todo lo que hacemos en secreto, nuestro Dios que está con nosotros en privado, en secreto, conoce, y en el tiempo Él glorificará, exaltará en público. Entonces, esto es algo personal con el Señor y quisiera profundizar un poquito más en esto. Ahora, quiero ir a Levítico capítulo 16. Capítulo 16, verso 29 al 31. Y quisiera que, si le es posible, tome su Biblia, si no, escuche. Pero dice la palabra del Señor de esta manera. Aquí estamos hablando del día de la expiación. La expiación quiere decir el día donde los pecados eran lidiados, eran tratados, ¿verdad? El pecado siempre va a requerir algún tipo de respuesta, y esta es la manera que el Señor había determinado, el día de la expiación, donde había un sacrificio que era ofrecido en lugar, como un sustituto del pecado del pueblo. Esto es antes de Jesucristo. Esta es la ley que Dios dio a Moisés. Moisés está hablando aquí en Levítico capítulo 16, verso 29 al 31. Es Dios que está hablando a través de Moisés. Y esto es reconocido en
en el judaísmo, en la ley judía, como el día Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. Y esto viene a ser el día más sagrado en el calendario judío. Y esto viene a ser el día más sagrado desde el día que fue escrito, esto en Levítico, hace más de 3,400 años atrás, más de eso. Esto fue escrito. Entonces vemos aquí lo que Dios está diciendo al pueblo. Dice la palabra del Señor, Levítico 16, 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Quiere decir, esto se mantendrá. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Esta es una declaración tan enfática y hace un énfasis en esto. Esto es un estatuto perpetuo. Quiere decir, nunca cambiará y nunca ha cambiado. Son momentos donde nos damos cuenta que la palabra del Señor es tan preciosa y tan sagrada que debemos de guardar y entender. Ahora, este mandamiento fue dado al pueblo judío, y desde hace más de 3,000 años atrás ellos guardan este día de Yom Kippur. No importa dónde ellos estaban, ellos guardaban este día. No importa que durante la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estuvieran en centros, en campos de concentración, estando afligidos, ahí mismo guardaban este mandamiento. Este era un día de ayuno. Y si vemos en Hechos capítulo 27 con Pablo, capítulo 27 verso 9, le llama el ayuno. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba y comenzaba a hablar sobre esta navegación, pero era peligrosa porque estaban pasando por un tiempo y había pasado el tiempo del ayuno, el día de la expiación, el día de Yom Kippur en el calendario judío. Entonces podemos ver en la Biblia que hay muchas ocasiones donde podemos ver los ejemplos del ayuno, y en esta ocasión también, porque cuando vemos la palabra del Señor, cuando dice afligíos vuestras almas, está hablando del ayuno. Entonces, regresando al ayuno, por definición, el ayuno es definido de simplemente abstenerse de alimento. Usted puede ir al doctor y le puede decir al doctor, usted va a tomar un examen en ayunas. Quiere decir que tiene que no comer por algún periodo de tiempo. Tal vez algunos han experimentado eso, saben de lo que estoy hablando. Pero para un judío, el Yom Kippur es abstenerse. Y para el cristiano también, el ayuno es abstenerse de alimento por propósitos espirituales. Entonces, el ayuno bíblico es esto: abstenerse de alimentos por propósitos espirituales. No es simplemente abstenerse de alimento, no es simplemente pasar hambre, sino pasar hambre por propósitos espirituales. Y entonces, para un judío, en el día de Yom Kippur, podrían pasar hasta 24 horas sin alimento y sin agua. Entonces, la definición de ayuno no necesariamente quiere decir sin agua, porque sinceramente no se recomendaría, y es muy peligroso que alguien dure más de 3 días sin agua. No se lo recomendaría a nadie, la verdad. Eso es algo muy peligroso. Entonces, estamos hablando de abstenernos de alimento y tal vez de bebida por un periodo de tiempo. Esto es lo que es el ayuno. Debemos de preguntarnos por qué es que
Dios entonces pedía al pueblo judío que afligiera sus almas. La palabra judía de afligir es una palabra fuerte porque es una palabra que es usada también, la palabra es aná, que es describida y es usada también la misma palabra para describir lo que un hombre hace a una mujer cuando la viola. Estamos hablando de rebajar, de someter y de humillar. Es una palabra fuerte y es la misma palabra que Dios está usando y le está diciendo al pueblo: tienen que afligirse, tienen que rebajar su alma, tienen que someter su alma y tienen que humillar su alma. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo es de que si ustedes no hacen esto, y les dijo, si ustedes no hacen esto cada año, no serán jamás ya mi pueblo. Es algo increíble pensar en la manera, la perspectiva que Dios mira y la exigencia que Él mira, que le da al pueblo. Y hay razones muy profundas y eso queremos hablar este día, de por qué es que le decía al pueblo, tienen que rebajarse, tienen que humillarse, tienen que someterse. Es algo que naturalmente no queremos hacer, nadie quiere ser, pero esto es voluntariamente en nuestro cuerpo. Y para poder entender esto, tenemos que entender realmente cuál es la función de el alma. El alma, bueno, nosotros somos un ser trino. Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y no voy a entrar mucho en este tema, pero esencialmente el alma es el yo, es el ego de cada una de las personas. Es el centro, el lugar céntrico. Y muchos teólogos pueden definir, y muchos lo han definido de esta manera. Hay tres funciones esenciales del alma, y es el alma, la voluntad del hombre, es el intelecto del hombre y es las emociones del hombre. Entonces, de una manera más sencilla, podemos decir que el alma es el yo quiero, yo creo y yo siento. Entonces, la voluntad es yo quiero, el intelecto yo creo y las emociones yo siento. Y este ego en el alma es una persona, es nuestra persona que viene a formar algo bien arrogante dentro de nosotros. Entonces, lo que Dios estaba diciendo al pueblo es de que si ustedes quieren mi bendición, tienen que someter, tienen que doblegar, tienen que rebajar, tienen que humillar el alma, tienen que rebajar el yo quiero, el yo creo, el yo siento, si es que van a recibir la bendición del Señor. Esto es lo que significa humillar nuestra alma, afligir nuestra alma. Se cuenta la historia de un hombre. Dice que él decidió que él iba a ayunar por 24 horas. Y esta es una buena ilustración porque estamos hablando de doblegar, de rebajar, de humillar, de someter este cuerpo. Y este hombre decidió, yo voy a ayunar por 24 horas. Y cuando este hombre comenzó a ayunar, fue un día muy terrible para él. Cada vez que él pasaba y iba por sus compras, iba saliendo por la calle, olía que por ahí estaban los tacos, por ahí estaban cocinando y olía y tenía un día miserable. Comenzó a tener movimientos en su mente, en su corazón, donde había mal humor, había tanto porque había un hambre que lo estaba controlando. Y entonces, pero sí, pudo cumplir las 24 horas que decidió de ayunar. Y luego dice que la historia que él le da un sermón a su estómago. Dice, ok, estómago, tú hiciste y tú me hiciste que tuviera un día miserable. Ahora por eso te voy a castigar y mañana también voy a ayunar. Eso es lo que significa de humillar, de rebajar, de someter esta alma a la voluntad de Dios, no a la voluntad de nuestro cuerpo. Entonces Dios les estaba diciendo y les había dicho al pueblo que ellos tenían que afligir su alma, y si no lo hacían, el afligir era en el ayuno, y si no lo hacían, no eran su pueblo, ya no iban a ser su pueblo. Entonces, yo no estoy diciendo que si usted no lo hace, no es el pueblo, pero esto es lo que le dijo a su pueblo
cuando le dio este mandamiento y realmente debemos de alinearnos a un pensamiento de que somos pueblos de Él y Dios tenía algo muy especial para ellos. Ahora, en este pensamiento que nosotros podemos tener del ayuno, podemos entender que realmente el ayuno tiene que ver con nuestra alma, verdaderamente tiene que ver con nuestra alma, afligiendo nuestra alma. En el Salmo 35, capítulo 13, David escribió de la misma manera. Mire lo que dice Salmo 35, verso 13, y es David que está escribiendo aquí. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Dice, afligí con ayuno mi alma. ¿Qué es el alma una vez más? Las tres funciones principales. La voluntad, el intelecto, las emociones. Afligí el yo quiero. Afligí el yo creo. Afligí el yo siento. Mi alma. Y mi oración se volvía a mi seno. Entonces, es David que estaba hablando de esta manera, hablando directamente que aunque había circunstancias alrededor, el ayuno era algo que estaba tratando y lidiando directamente con su alma. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros podamos entender que es el alma lo que el Señor está buscando en el ayuno. Es una arma poderosa el poder humillarnos delante del Señor, porque cuando uno puede humillar su alma, puede ver la manifestación y el poder y la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y es por esta razón que David pudo sobrevivir. David no era un hombre perfecto, pero sin embargo la palabra del Señor le llama a un hombre conforme al corazón del Señor. David tenía muchos problemas. David no siempre tomaba las decisiones correctas, no siempre hacía lo correcto, pero David había aprendido a afligir su alma, a humillar su alma ante Dios. Y eso fue algo que el Señor vio con mucho agrado. Y es por eso que el Señor tenía su oído muy atento a lo que David decía. David era conforme, dice, conforme al corazón de Jehová. Un corazón contrito, humillado, Jehová nunca lo rechaza. Dios mira de cerca a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Eso es algo increíble de poder entender, desarrollar este pensamiento en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y esto fue lo que hizo a David un gran hombre de Dios, que fue usado por Dios. Y yo creo que realmente cualquier hombre, cualquier mujer que quiere ser usado por Dios, que quiere que Dios lo use en gran manera, tiene que aprender, él o ella, a afligir su alma, a someter su alma, a rebajar su alma, a humillar su alma bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, hay muchas maneras de poder afligir nuestra alma y humillar nuestras almas delante de Dios, pero bíblicamente el ayuno es una de las maneras principales que la palabra del Señor nos enseña para poder lograr esto y para poder hacerlo delante del Señor. Hay otras maneras que lo podemos hacer, pero ya hemos citado en 1 de Pedro capítulo 5, donde Pedro dice, humillaos a sí mismo, y realmente bíblicamente, el ayuno es la manera que lo podemos hacer. Entonces es importante que esto quede claro, que el ayuno tiene que ver con el alma. Y hay muchos ejemplos en la Biblia y hay ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Y si me permite, quisiera compartir con ustedes algunos de estos ejemplos para que podamos entender realmente de cómo lo aplica y cómo se desarrolla esto en la palabra del Señor. Uno de los primeros ejemplos que podemos encontrar en la palabra del Señor se encuentra en el último capítulo, en el capítulo 31 de Primera de Samuel, y dice la palabra del Señor en el último versículo, es tan increíble, dice de esta manera, Primera de Samuel, capítulo 31, verso 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Okay? Esas últimas palabras que dice ayunaron 7 días. Aquí está hablando de los hombres de Jabes. Eran hombres de agricultura, eran hombres de campo, eran hombres que tenían responsabilidades. Ahora,
¿De quién están hablando aquí? Están hablando del rey Saúl. El rey Saúl en 1 de Samuel podemos ver que toda la primer carta a la primer libro de Samuel es un libro que realmente habla de un pueblo que estaba en la decadencia, estaba en división y estaba en derrota. Saúl ha sido desechado como rey, pero la palabra del Señor nos muestra aquí que tomando sus huesos, dice, después de que los filisteos habían venido y los habían sacado de todas sus ciudades y estaban persiguiendo a Saúl y mataron a Saúl, mataron a sus hijos. Pero los hombres de Jabes, valientes, hombres que estaban con David, que estaban del lado del escogido del Señor, vinieron, tomaron los huesos de Saúl, de sus hijos, y los sepultaron debajo de un árbol y ayunaron ahí 7 días. Entonces, yo no había realmente puesto mucha atención a esto hasta que me doy cuenta que ellos ayunaron 7 días. Ellos eran hombres que tenían responsabilidades, eran hombres de campo, eran hombres que tenían arduo trabajo delante de ellos. Entonces, mi revelación o lo que el Señor me ha revelado a mí es de que muchas veces nosotros podemos ser muy llorones. Podemos decir que no, yo no puedo porque yo tengo esto, yo tengo lo otro. Pero si estos hombres lo pudieron hacer, ¿cuánto más no lo podemos hacer nosotros? Entonces, ellos ayunaron por 7 días. Pero nosotros, yo no estoy con una expectativa de que alguien que va a ayunar 7 días completos. Bueno, si el Señor lo pone en su corazón, hágalo. Pero lo que estoy diciendo es de que hay un nivel de expectativa de que hay un sufrimiento, pero se puede hacer. Tal vez usted vaya a sentir que se está muriendo del hambre. Ahí está afligiendo su alma. El yo siento. Porque usted sabe que usted puede sentir que se va a morir. Pero si usted pasa una tarde o medio día sin comer, no se va a morir. Entonces es posible. ¿Será difícil? Sí. Pero es posible con el Señor. Entonces, lo que me llama mucho la atención aquí en este ejemplo es de que podemos ver que ellos, la primer libro de Samuel, es un libro de decadencia, de división. Es un momento donde están en derrota. Pero para finalizar, el primer libro de Samuel termina con estas 3 palabras: ayunaron 7 días. Ayunaron 7 días. Y podemos ver donde David regresa. David era la única esperanza, el hombre escogido por el Señor. Y regresa a Siclag y vea que los amalecitas habían destruido todo, se habían robado todo, habían quemado todo. Y él va y es dirigido por el Señor y puede recuperar todo. Y luego vemos en 2 de Samuel que todo lo contrario. Cuando la primer parte de la historia viene a ser una historia de división, de derrota, 2 de Samuel comienza a ser una historia de recuperación, de reunión, de victoria. Y podemos ver, entonces, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fueron esas últimas 3 palabras de 1 de Samuel. Ayunaron 7 días. Cuando tú ayunas, tú mueves la atmósfera, tú mueves. ¿Por qué? Porque es el Señor que ve la aflicción del alma, es el Señor que ve el deseo realmente de postrarse, humillarse delante de Él, bajo la poderosa mano del Señor y dejar que Él comience a obrar. Todo comenzó a cambiar, todo comenzó a tomar una vuelta hacia lo positivo. Cuando todo era una historia de derrota, cuando el pueblo había sido desechado y había sido expulsado por los filisteos, ahora vemos en la segunda parte de la historia donde todo cambia. ¿Y cuál fue el punto clave? ¿Cuál fue el punto donde todo cambió? Ayunaron 7 días. Y ese es un ejemplo muy claro de el poder que hay detrás del ayuno, del humillarse, de afligir nuestras almas delante del Señor. Otro ejemplo que podemos encontrar es en el libro de Jonás, el profeta Jonás. Yo creo que muchos de los que hemos leído la palabra del Señor hemos conocido esta historia, pero es una historia realmente que si profundizamos podemos encontrar mucho más ahí. Vemos al profeta Jonás que realmente llegó a un punto de humillación en su vida también. Él sale de donde
Él es de una región montañosa, baja, desciende de eso a la ciudad, de la ciudad al barco y del barco a un pez, y es cada vez menos y menos y menos y reducido y humillado y rebajado. En otras palabras, es afligido. Pero el profeta Jonás, primero, cuando el Señor le dice, ves a Nínive a predicar y a llevar este mensaje de exhortación, este mensaje de juicio, el Jonás no quiere. Y entonces es ahí donde él comienza a experimentar el juicio de Dios sobre su vida personal. Dice la palabra del Señor en Jonás 3, capítulo 3 en adelante, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Esto es porque ya había pasado, ¿verdad? Ya había pasado lo del pez y 3 días en el vientre del pez, el profundo del mar, la tormenta, todo esto. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, no era una ciudad pequeña. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, mis hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero a mí, usted sabe que el libro de Jonás es de 4 capítulos. Es un libro bien corto que en unos cuantos minutos usted lo puede leer en su totalidad. Pero el hecho de que Jonás comenzó a predicar y que él hablaba la palabra del Señor, porque, mis hermanos, la palabra del Señor es una palabra que tiene que revolucionar, es una palabra trascendente, que es una palabra que tiene poder. La palabra del Señor nos dice, por esto no nos avergonzamos del Evangelio, porque conocemos que es poder de Dios para salvación. Entonces, si estamos predicando la palabra del Señor y no está haciendo revolución, entonces tenemos que entender que parte del proceso es humillación a nosotros mismos. Y si yo hago una pregunta a todos aquellos que quieren que el Señor los use, que quieren que el Señor se establezca en sus vidas y que se manifieste de una manera poderosa, yo pienso que no debemos de excluir a nadie. Todos debemos de tener ese deseo de ser usados por Dios en una grande manera. Cuando Jonás, pregúntese eso, cuando Jonás fue a Nínive, ¿cuál fue el problema más grande para el Señor? ¿Fue el pueblo de Nínive o fue Jonás? Fue Jonás. Podemos ver aquí que Jonás comenzó a predicar y que el pueblo casi de inmediato, no miramos mucho más detalle, pero casi de inmediato se arrepiente y se viene a arrepentimiento. Comenzaron a ayunar desde el más grande hasta el más pequeño, desde el mayor anciano hasta los bebés. Si usted sigue leyendo a los animales, nadie podía comer alimentos, se habían humillado delante de Dios para arrepentirse de sus pecados. Pero el problema fue en Jonás. Jonás fue el que era desobediente. Jonás fue el que desobedeció a Dios. Jonás fue, en otras palabras, fue el predicador. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de que la palabra no viene a ser efectiva en las vidas de los demás porque no hay humillación en el que está dando la palabra. Wow, eso es profundo. Humillación quiere decir, mis hermanos, en una manera tan poderosa, rebajarnos, someternos, humillarnos voluntariamente bajo la poderosa mano del Señor. Y entonces viene el pueblo de Nínive y es restaurado, es perdonado, y pudieron evitar el juicio que había sido dado para ellos porque se arrepintieron de todo corazón. Esto tiene que ver, mis hermanos, con un corazón que se humilla delante del Señor. Un corazón que está dispuesto a pagar un precio y decir, Señor, estamos aquí porque necesitamos de ti. Necesitamos de ti. ¿Qué es lo que muchas veces nos limita y nos dice nuestra mente, verdad? Que el no ayunar. Las razones por qué no, porque hemos orgullecido nuestra alma. No nos estamos humillando, estamos orgullosos en nuestra alma. No nos rebajamos, no nos sometemos, no nos humillamos en nuestra alma. Esa es la manera que el Señor nos ha dado para poder hacerlo. Estamos en un orgullo de alma. Es mi voluntad. Es lo que yo pienso. Es lo que yo creo.
es lo que yo quiero, lo que yo siento. Es una alma arrogante. Pero aquí vemos en Nínive donde el pueblo pudo experimentar la mano y la misericordia de Dios en sus vidas. Pero todo comenzó con una humillación. Una humillación cambia la atmósfera, cambia la situación, cambia muchas veces el destino que ya había sido declarado. Nínive tuvo un profeta, tuvo Moisés, y con eso tuvo para arrepentirse y venirse a un punto de humillación ante el Señor. Israel, de otro modo, tuvo muchos profetas. Podemos ver en el Antiguo Testamento muchos profetas, pero nunca lograron un arrepentimiento tan genuino como el de Nínive. Y podemos ver cómo Dios usa a Nínive como un ejemplo después y lo usó como un instrumento también para mostrarle a Israel y al pueblo del Señor, a nosotros en especial también, cómo es que este tipo de arrepentimiento trae una bendición sobrenatural sobre nuestras vidas. Entonces tenemos a una ciudad perversa, una ciudad llena de pecado que cambia su destino por medio de ¿qué? Por medio de la humillación a través del ayuno. Y eso es algo muy poderoso que podemos nosotros aprender de esto. También tenemos otro ejemplo en el libro de Esther, capítulo 4. Dice de esta manera, y espero que todos conozcan esta historia. Es muy interesante porque el pueblo de Israel nunca había ayunado, nunca se había arrepentido cuando era una nación libre. Pero cuando fueron llevados cautivos, y aquí en Esther, donde Amán está a punto de traer un juicio sobre el pueblo judío, todo el pueblo ayunó, todo el pueblo se humilló delante del Señor. La ley que había puesto el rey, podemos ver que era para aniquilar, para matar a todos los judíos. Pero vemos también Esther, donde ella está ya en el palacio del rey, había sido puesta ahí por ayuda también de Mardoqueo, su primo, pero ellos no sabían que ella era judía. Y entonces vemos cómo el Señor comienza a obrar de cierta manera en este juicio, pero también da esa oportunidad, y es la misericordia de Dios que se mira aquí en la vida de Esther hacia el pueblo del Señor, y usa su vida para que ellos puedan reconocer que hay necesidad de humillarse delante del Señor. En el verso 13 del capítulo 4 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aquí podemos ver donde dice ella: si perezco, que perezca. El compromiso. El compromiso de que va a haber tal vez sufrimiento, pero no importa. Lo importante es hacer la voluntad del Señor. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces aquí es donde Esther, sabemos que la ley indicaba de que ella no podía venir a la presencia del rey a menos que fuera invitada. Entonces ella viene a un encuentro con el rey y viene y se presenta delante de él, y es ahí donde comienza a cambiar la historia. Pero esto no vino sin antes humillar su alma, humillar su ser a un punto donde se había humillado delante del Señor. Ella vivía en el palacio, ella era parte de la realeza, ¿verdad? De lo que viene siendo todo parte del rey, era la reina.
Entonces, pero ella voluntariamente se despojó de todas estas cosas porque quería ver la mano de Dios manifestada en un punto tan precioso. Y es tan interesante cuando usted mira esta historia porque cuando ella viene al rey, ella viene, pero ella se quitó su cilicio, se quitó las ropas que traía después de haber ayunado y se pone sus vestidos reales y viene delante del rey. Yo pienso que para la iglesia de Cristo, mis hermanos, para cada uno de nosotros, el Señor quiere este momento de que nosotros podamos humillar nuestras almas, someternos, humillarnos, a rebajarnos en nuestro interior para buscar su presencia. Pero después de un poco de tiempo que nosotros podamos entender los propósitos del Señor, podamos vestirnos y quitarnos el cilicio y ponernos las ropas reales y venir delante del Rey. Qué poderoso es cuando podemos entender que venimos y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor, porque hemos humillado nuestras almas y por los méritos de Jesucristo, por su sangre, tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos ver aquí cómo el pueblo pudo cambiar la historia, realmente cambiar la historia de las situaciones que estaban a su alrededor. Y todo esto comienza con humillación voluntaria en ayuno ante el Señor. Desconectarse de todas las distracciones y humillar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo ante el Señor en humillación. Si queremos nosotros también cambiar la historia de cualquier circunstancia, tenemos que primeramente entender qué es la humillación delante de la presencia del Señor. Esther lo pudo hacer y es un poder que el Señor nos ha dado de poder ejercer, y eso comienza con humillación. No buscamos al Señor porque necesitamos algo, no estamos buscando al Señor porque qué nos puede dar, de dónde nos puede librar. Sabemos que Él tiene poder para hacerlo, pero comienza con una humillación de remover nuestra persona, de que desaparezcamos nosotros y solamente quede el Rey de Reyes y Señor de Señores, de abrir el camino, que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, permitirle que Él manifieste milagros, prodigios y cambie circunstancias como Él lo quiere hacer para beneficio de su gloria y de su reino. Tenemos también el ejemplo de Esdras. Esdras había sido comisionado por el rey de Persia, y podemos ver ahí en Esdras capítulo 8, verso 21-23, donde él había sido comisionado por el rey de Persia, pero tenía que llevar al pueblo de los exiliados judíos de regreso de Babilonia hacia Jerusalén. Y era un viaje largo, era un viaje por territorio peligroso donde había enemigos del pueblo del Señor. No nada más llevaba ahí hombres, mujeres, niños, esposas, pero llevaba también consigo los vasos, los utensilios preciosos del templo que se usaban para la administración. Entonces, podemos ver también en la historia de Esdras cómo el ayuno también trae una bendición sobrenatural del Señor sobre sus vidas. Entonces, Esdras llega a este momento donde él reconoce que van a pasar por este lugar, este transcurso, esta jornada peligrosa. Y entonces la pregunta que surge en su mente de Esdras es, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a salvo? ¿Cómo vamos a tener protección? Esdras en sí contesta de esta manera y dice, yo pudiera haberle pedido al rey que me diera una escolta de soldados y me lo hubiera dado. Pero yo ya le dije al rey que Dios cuida de aquellos que le temen, de que le sirven. Entonces, y esto es, mis hermanos, esto es el punto de cuando hablamos de guardar un testimonio, porque tú tienes que estar al tanto de tu testimonio, de decir que el Señor salva, que el Señor restaura, que el Señor libera, que el Señor cuida, pero es ahí en esos momentos donde tú vas a testificar realmente de tu dependencia completa del Señor, como tú has dicho que Él lo puede hacer. Entonces, esto fue lo que le pasó a Esdras, y lo leemos en Esdras capítulo 8, verso 21-23. Dice, y publiqué ayuno allí
publiqué ayuno allí, junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ellos llegaron con bien, ellos llegaron a salvo, llegaron con todo, no les faltó nada, y todo esto fue por cuestión de humillarse delante. Dice, publiqué ayuno, pidió a todos que ayunaran, que todos se humillaran, que todos se humillaran bajo la poderosa mano del Señor para que ellos pudieran entrar a salvo. Entonces, estaba pidiendo dirección del Señor, no nada más para él, estaba pidiendo, dice, para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Todo lo que tenemos, lo que tenemos en nuestras manos, nuestra familia, nuestra casa, nuestras finanzas, todo eso, mis hermanos, es del Señor. Y lo que nosotros estamos haciendo al humillarnos también delante del Señor es decirle: Señor, todo te pertenece a ti. Y es el Señor el que dirige y pone a salvo todas las cosas que Él nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos cuando nosotros aprendemos a ayunar. Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, nos ayudó, nos guió, nos enseñó el camino que deberíamos de haber seguido. Y muchos tal vez puedan decir, no, pues, ok, eso fue el Antiguo Testamento, pero ¿qué tal en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento podemos tener también muchos ejemplos del ayuno, y el principal y el más importante y el más poderoso que podemos encontrar es el de nuestro Señor Jesucristo. Él ayunó, y entonces podemos ver ahí la manifestación del Espíritu Santo en su vida a través del ayuno. Dice en Lucas capítulo 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces podemos ver aquí que Jesús mismo doblegó su cuerpo, rebajó su cuerpo, sometió su cuerpo, humilló su cuerpo en 40 días de ayuno sin probar alimento. Entonces vemos como esto es un ejemplo para nosotros de que la necesidad de ayunar. Pero antes de que Él hiciera cualquier milagro, antes de que Él públicamente hiciera cualquier manifestación públicamente con un reconocimiento al poder de Dios, el poder del Hijo de Dios, Él se sometió a un ayuno profundo en simplemente doblegar y humillar y afligir su alma delante del Señor. Y pues Satanás viene a tentarlo, pero la victoria siempre va a ser del Hijo de Dios. Amén. Y es ahí donde es tan claro y tan poderoso. Y me encanta cómo termina, porque vemos ahí cómo comienza después de ser bautizado en agua, y él es llevado al desierto. Pero después en el versículo 14 de Lucas 1 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús dice que después del ayuno volvió en el poder del Espíritu. Hay una gran diferencia en estar en el Espíritu y ministrar en el poder del Espíritu. Y la diferencia entre esas dos cosas viene a ser la humillación en cuerpo, alma, espíritu delante de la presencia del Señor. Hay muchas personas, lamentablemente, que pueden estar ministrando, pero no bajo el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque no han doblegado su mente, su corazón, su cuerpo al Señor en humillación, en siendo rebajados, sometidos, humillados. Sigo diciendo estas palabras porque esto es la definición en nuestra alma de doblegar el yo quiero, de doblegar el yo siento, de doblegar el yo creo. Estas son las
las funciones del alma. Entonces estamos doblegando todo esto para buscar realmente la voluntad del Señor. Eso es algo que todos debemos de practicar. Eso es algo que todos debemos de enseñar y entrenar nuestra alma, nuestro cuerpo. Si usted lee el libro de los Salmos, usted va a encontrar en muchas ocasiones donde el salmista o David está escribiendo y él habla en tercera persona. Dice, alma mía, alaba a Jehová. Porque muchas veces en nuestra mente, nuestro ser no va a querer, nuestro cuerpo no va a querer. Pero él estaba hablando a sí mismo, a su alma, diciéndole a su alma qué es lo que va a hacer. Aunque tal vez yo creo algo, yo siento algo, yo pienso algo, yo tengo el control, yo tengo el poder sobre lo que este cuerpo va a hacer. Entonces, tenemos que humillarnos de esta manera para poder experimentar de una manera genuina, de una manera real, realmente el poder de Dios manifestado sobre nuestras vidas. Y esto no es algo que es de hacer con una sonrisa, de hacer con una... No, dice en otras versiones donde hemos leído, en otros versículos en el Antiguo Testamento, dice, humíllense, lloren. En otras palabras, no es algo agradable que nosotros, yo no sé cuántos están muy emocionados. Bueno, podemos estar emocionados espiritualmente, yo lo estoy, pero mi cuerpo realmente, si soy sincero, no está de cierta manera muy emocionado de ser doblegado. Y entonces, esto es lo que el Señor desea de nosotros para que Él se pueda manifestar en una manera poderosa en nuestras vidas. Si queremos que nuestra oración sea eficaz, queremos que acercarnos en una manera, mi hermano, con poder y autoridad en el nombre, es aquellos que se han humillado delante del Señor. Ahora podemos ver en el ministerio de Jesús cómo Él enseñó, ¿verdad? El Señor Jesús dio muchas enseñanzas y una de las enseñanzas principales que podemos ver en el ministerio de Jesús es el Sermón del Monte. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6. Y es ahí donde el Señor nos enseña. Pero algo muy interesante que podemos ver ahí en Mateo 6 es que 3 veces el Señor usa la palabra cuando. Y eso es en el versículo 2, en el versículo 5 y en el versículo 16. Esta palabra cuando dice cuando está implicando de que hay una expectativa de que se va a hacer. Hay una expectativa para todo creyente que lo haga. Cuando dice la palabra del Señor, cuando ores, cuando ayunes, cuando des limosna, esas cosas son expectativas del Señor para aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Eso es algo que nosotros hacemos como una directa obediencia a la palabra del Señor y a la enseñanza de Jesucristo sobre nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, ahí donde les estaba mencionando, en el capítulo 6, verso 2, dice, Jesús dijo, ¿cuándo pues des limosna? No dijo, si acaso das limosna, si llegas a dar limosna. Él dijo, ¿cuándo des limosna? La expectativa de Jesús para sus discípulos es que ellos lo iban a hacer. No era si lo iban a hacer, sino cuándo lo iban a hacer, cuando lo hicieran. En el versículo 5 dice, cuando ores. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que una expectativa del Señor en nuestras vidas es que oremos. Por eso dijo, y cuando ores. No dijo, si llegas a orar, si te da tiempo de orar, si te recuerdas en orar. Dijo que cuando ores, no es si lo vas a hacer, sino cuando lo hagas. Una expectativa directa que vamos a orar como creyentes, como discípulos de Jesús, discípulos de Jesús. Y luego en el versículo 16 Jesús dice, y cuando ayunes. No dijo de otra manera, si se te ocurre ayunar, si deseas ayunar, si tienes, si ¿cómo te dice? Si de repente te da la idea de ayunar. No, dijo él, cuando ayunes. Entonces también una expectativa. Cuando usa la palabra cuando, él puso ayunar y él puso dar limosna y él puso todo esto al igual nivel que orar, una expectativa para un discípulo. Hay una diferencia muy grande en ser un creyente y ser un discípulo. Todos podemos creer en Jesucristo, pero un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús. Hay una gran diferencia entre un miembro de una iglesia, una persona que puede asistir a una iglesia y puede ser miembro de una iglesia, a ser un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo está buscando la enseñanza de Jesucristo, está buscando seguir los pasos de Jesucristo y realmente ser un seguidor de Él. También podemos ver, por ejemplo, en
el libro de Hechos, en el capítulo 13, algunos principios que guiaron a la iglesia en sus primeros días, en los momentos de infancia de la iglesia, donde el Señor establece su iglesia en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Podemos ver cómo el ayuno también formó parte de la guianza principal de la iglesia. Entonces, el ayunar en sentido corporal, en sentido de grupo, de iglesia, también es muy bíblico si queremos realmente que sea el Espíritu Santo que dirija todo lo que estamos haciendo. Entonces, capítulo 13 de Hechos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿ok? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado, que se había criado junto con Herodes del tetrarca, y Saulo que luego se convertiría en Pablo, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, ministrando al Señor. Estaba hablando profetas y maestros, estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí podemos ver lo que podemos llamar en la teología la primer envío de misioneros a ir a trabajar en otras partes, a compartir y a pronunciar el proclamar el evangelio por otras partes. Pero lo que es importante aquí reconocer es de que el ayuno también en sentido congregacional era tan importante. Ahí había maestros y profetas y estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces esto también muy directamente a un sentido congregacional, especialmente aquellos que están de líderes. El Señor nos llama y que el ayuno debe de ser parte de nuestro caminar, de nuestra fe, de la manera que nosotros estamos ministrando. Me llama mucho la atención porque en el ayuno, mi hermano, se mueve el Espíritu Santo y hay unidad. Puede que haya diferencia en opiniones entre usted y yo, que tengamos diferentes ideas en cómo podemos ejercer el trabajo. Pero cuando hay ayuno, hay unidad en espíritu, hay unidad en pensamiento, hay unidad en todo lo que se hace, porque ya no es lo que yo creo, lo que yo siento, no es lo que yo veo, sino es lo que el Espíritu Santo ha puesto delante. Esto es lo que es doblegar nuestro espíritu. Esto es lo que nosotros podamos ver. No es nuestra voluntad, ni nuestro intelecto, ni nuestras emociones. Pónganse a pensar en esta porción de la palabra del Señor. Dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿A quién le dijo? Dice, ministrando estos. Le dijo, el Espíritu Santo habló a todos y puso en acuerdo a ese pueblo, puso en acuerdo a esa iglesia. Entonces, dice que habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Fue el ayuno el que trajo una unidad y una claridad de voz en el propósito que Dios tenía. Y eso es lo que hace el ayuno. Nos desconecta muchas veces de todas las otras distracciones y cosas que pueden estar aconteciendo en nuestra vida para traer una claridad en nuestra mente y poder literalmente escuchar claramente la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es la dirección que Dios quiere para ti en este año? Busca en oración, busca en humillarte delante del Señor. Que no sea lo que tú pienses, lo que tú sientes, lo que tú crees, sino que sea el Señor que te esté dirigiendo en cada momento. Y eso en otra versión que de esta misma porción de la palabra del Señor que dice, mientras que ellos estaban adorando a Dios. Wow. Imagínense, estaba hablando del ayuno en forma de adoración. Parte de la verdadera adoración al Señor en nuestro cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, es también el ayuno. Entonces, pónganse a pensar en esto. ¿Cómo podemos decir que somos verdaderos adoradores si no ayunamos? ¡Wow! Eso es una revelación. Dios es bueno, Dios habla. ¿Cómo podemos decir que somos adoradores verdaderos si no ayunamos? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Wow. Ahora, en este mismo versículo, esta misma porción de la palabra, podemos ver que ayunaron 2 veces.
Dice que primero en versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí está la primera. Entonces, la primera vez ayunaron ellos para recibir esta revelación del Señor, para recibir la dirección del Señor. Pero luego, síganme, el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ayunaron una vez para recibir del Señor, pero después de que esto ya había sido revelado, volvieron a ayunar y orar para pedir que la fortaleza y el poder del Espíritu sobre sus vidas en la misión que iban a llevar a cabo. Entonces, vemos ahí la importancia del ayuno en cada aspecto del ministerio, en cada aspecto de humillarnos ante el Señor para que sea el Señor el que guíe todos nuestros pasos. Entonces, si volteamos un poco la página al capítulo 14, podemos ver donde ellos fueron enviados y podemos ver realmente la manifestación de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Ellos fueron enviados y los primeros obras que ellos pudieron establecer era constituir en la iglesia un orden oficial para que pudiera ejercer de la manera que Dios quería que ellos lo hicieran. Entonces fueron ellos y los primeros obras que ellos fueron llamados a hacer no fuera de lo que estaba de las personas que estaban perdidas, sino dentro de la misma iglesia. Tenía que haber orden primero. Entonces en Hechos 14 podemos ver, por ejemplo, dice en el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En la iglesia están establecidos personas que son nombrados como ancianos o líderes en la iglesia. Se constituyeron en la iglesia y esto no pasó y no aconteció sin antes haber orado y ayunado. Entonces, dice, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Déjenme decirle algo, mis hermanos, muy claro. Las personas que han sido llamados, que han sido escogidos, que han sido puestos en lugares donde el Señor los ha encomendado para liderar en un sentido espiritual, de ministrar al Señor, como habíamos leído en Hechos capítulo 13, de ser maestros, de enseñar, de hacer algo, no ha sido sin antes ayuno y oración. Quiero dejar eso muy, muy en claro. El Señor nos ha dejado y nos ha establecido en la palabra del Señor cómo lo debemos de hacer. Entonces, si yo como pastor no estoy ayunando, no estoy orando antes de elegir a alguien, entonces no estoy dejando ser guiado por el Espíritu Santo. Esto dicho, las personas que han sido escogidas, que han sido nombradas, ha sido por el Señor. Y el Señor no se equivoca, aunque tal vez alguien pueda decir, no, pues se equivocaron, a mí no. El Señor lo había revelado y yo tengo toda seguridad que el Señor lo ha hecho. Entonces no hay manera de poder retroceder en lo que el Señor ha dicho. Ahora el Señor cumplirá con el propósito que Él tiene y lo llevará a cabo, sea nosotros o sea otra persona. Porque así como el Señor le había dicho a Esther, de igual manera, no sea que tú has sido llamado para este tiempo. Pero si no es de ti, el Señor va a poner a otro. El Señor va a traer las personas que quieren, que desean, que se van a humillar. Pero el Señor te ha escogido a ti, te ha puesto a ti. Y esto viene a través de una revelación del Espíritu Santo. Dice que con ayuno, orando, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ahí podemos ver cómo el ayuno y la oración es también en la iglesia un brazo fuerte para poner orden en la manera y también poner las personas que han de ejercer el trabajo que el Señor ha encomendado. Ahora, quisiera regresar un poquito más al Antiguo Testamento en el libro de Joel, en el capítulo 2, para que podamos entender también el elemento profético que existe dentro del ayuno. El capítulo 2 de Joel es un poco largo, no lo voy a leer todo, nada más lo voy a leer una pequeña porción de este capítulo y espero que esto les inquiete a todos los que me están escuchando a leer por completo el capítulo 2 de Joel. Pero
aquí donde leemos, el país entero está en crisis. Hay muchas cosas que están pasando y realmente están teniendo un momento donde han reconocido que solamente la mano de Dios va a venir a cambiar los corazones y están yendo en un rumbo muy perverso, muy perdido. Pero ellos han reconocido esto. Entonces, hablamos de la misericordia de Dios en el capítulo 2 de Joel, en el versículo 12 dice: por eso, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el lamento? ¿Qué es cuando? Es una ofrenda. Es libación para Jehová, vuestro Dios. Entonces, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. En versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión. El tocar la trompeta, ahí está hablando del shofar. El shofar que era sonado fuerte para que todos entendieran. Sabe que el shofar, mis hermanos, tiene 4 llamados principales. Y si no me lo cree, pregúntele a mi hijo. Usted conoce a mi hijo Isaac, que toca el shofar en la iglesia. Y antes de que él tomara ese shofar en su mano, yo tuve una conversación con él. Le digo, tú tienes que entender realmente espiritualmente lo que significa. Este no es un instrumento que tiene una tonada, que no tiene do, re, mi, fa, sol, sino son llamados, son invocaciones. Entonces, qué tremendo es cuando usted puede entender en su espíritu cuál es el llamado que el Señor está teniendo a través del shofar. El shofar tiene cuatro llamados principales, pero uno de estos es el llamado arrepentimiento. Y el que toca el shofar debe de ser guiado por el Espíritu Santo. No es nada más de sacar un sonido, es de tomar el sonido que el Espíritu pone en su corazón y sacarlo a la asamblea, a la iglesia. Tocar trompeta en Sión, sonar el shofar, y dice, y proclamad ayuno, convocad asamblea, convocada asamblea. Aquí lo que estaba diciendo es, nos vamos a reunir con este propósito, no vamos a tener actividades, no vamos a tener conexiones, no vamos a tener servicios especiales, no, este es el propósito, ese es el tiempo. Por eso hemos dedicado y dedicamos nosotros en la iglesia 21 días de ayuno, del 1 hasta el 21. No vamos a hacer ninguna otra actividad, sino que vamos a buscar el rostro del Señor. Convocada asamblea, dice, reúne al pueblo, reunid al pueblo, santificad la reunión, junta a los ancianos, junta a los líderes, junta a aquellos que están sirviendo, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Está diciendo, salgan del momento donde hay intimidad personal, sino vengan a intimidad con el Señor. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entonces, aquí estaba un clamor directo del pueblo hacia el Señor, diciendo, Señor, estamos convocando ayuno, estamos convocando asamblea, estamos pidiendo que tú vengas a bendecir este pueblo, que tú vengas a bendecir, Señor, el llamado que tú tienes sobre nosotros. Y no venimos a exaltarnos, sino a humillarnos, a clamar, a llorar, a buscar tu presencia. Y eso es algo tan tremendo y tan bíblico que debemos de hacer. Y es por eso también que en este ayuno es importante hacerlo y reunirnos como hermanos, reunirnos como hermanas y tener ese tiempo donde simplemente es buscar al Señor en ayuno, en oración, ante su presencia. Entonces, este era un momento de crisis en toda la nación y todo lo que se movía alrededor. Y las instrucciones del Señor son muy claras: ayunen. Dice, humíllense delante del Señor, conviértanse en sus corazones delante del Señor.
Y esto es tan importante porque esto no nada más es un llamado al pueblo en general. Muy específicamente, esto es un llamado para liderazgo. Este es un llamado para aquellos que han sido llamados delante del Señor. Dice, llama a los ancianos, a los sacerdotes, a los ministros. Porque comienza, y el Señor dice, comienza con el liderazgo. Pero es para todos. Es para todos. Entonces, debemos entender esta enseñanza tan clara que el Señor nos deja para poder entender el propósito antes de entrar en un ayuno. ¿Cuál es el propósito que el Señor nos está llevando a través de este ayuno? Entonces, es el liderazgo que tiene que tomar el primer paso. Y eso comienza, bueno, en nuestra iglesia como pastor, eso comienza conmigo. Pero tenemos que tomar ese paso juntos. Tenemos que tomar ese paso y es invoca al pueblo, convocar al pueblo que vengan y que se humillen delante del Señor. Pero comienza, el Señor dice, contigo. Comienza con los líderes, comienza con el liderazgo de la iglesia si realmente están buscando que mi poder se manifieste en una manera tan poderosa. Y es lo que queremos que el Señor se manifieste, queremos ser sensibles a su voz. Y si seguimos leyendo en Joel, en el capítulo 2, en el verso 28, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer esta parte y dice, y después de esto, dice, y después ¿de qué? ¿Después de qué, mis hermanos? Después del ayuno. Después del ayuno. Muchos han leído esto, pero no se dan cuenta que antes de esto era una humillación de corazón, de alma, de cuerpo, de espíritu delante del Señor. Dice, y después de esto, después de que se humillen, después de que derramen su ser, después de que después de que haya un rebajamiento en su alma, después de que haya un sometimiento en su alma, una humillación en su alma, después de que se vuelvan de decir, esta es mi voluntad, y dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo busco su voluntad, después de que se vuelvan de su intelecto, de decir, yo pienso esto, no, ¿qué piensa el Señor de esto? Después de que digan, yo creo, y digan, no, no lo que yo creo, es lo que su palabra dice, después de que hagan esto, dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mis hermanos, ¿qué provoca el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? ¿Qué provoca el Espíritu Santo? ¿Qué provoca el Espíritu Santo sobre la congregación, sobre nuestros hijos, sobre nuestras jóvenes, sobre los matrimonios? Una humillación, un pueblo colectivo que se determina a humillarse delante de la presencia poderosa del Señor. Y dice el 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Va a haber señales, va a haber señales. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Mis hermanos, provocamos la mano de Dios cuando nos humillamos de corazón y buscamos su rostro con toda nuestra sed. Tocad trompeta de Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Este es un llamado claro a cada uno que me escucha a entender que, mi hermano, llegará el día donde el Señor habrá hacer el milagro y las cosas que hay en nuestro corazón, que hemos deseado, que hemos querido, que son en su voluntad. La palabra del Señor dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Va a haber señales y el Señor se va a derramar en una manera grande, poderosa. No podemos entender esto porque a veces no entendemos la majestad y la santidad del Señor. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
¿Por qué dice que es un día grande y espantoso? Muchos dicen, ¿cómo va a ser espantoso el día de Jehová? Porque no has entendido el poder grande que tú puedes. Te vas a quedar asombrado, te vas a quedar espantado de lo que Dios va a hacer en tus hijos, de lo que Dios va a hacer en tu matrimonio, de lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu nación, en tu ciudad, en tu vecindad, en tu familia. Pero tienes que humillarte delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Esto aconteció en los días de Joel. Pero yo creo con todo mi corazón, mis hermanos, que Cristo, que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, alcanzaremos misericordia y el Señor obrará cosas grandes en estos días, en este tiempo, en el año 2024, en el año 2025, 26, en todos los años que se vienen, que el Señor obrará grandes cosas para la gloria de su reino, en el nombre poderoso de Jesús. Pero todo esto comienza con la humillación. El ayuno es una forma de humillarnos poderosamente ante la poderosa mano del Señor. Es una manera de realmente decir, Señor, me despojo de todo lo demás porque quiero buscarte a ti, te necesito a ti. ¿Sabe lo que dice segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14? ¿Alguien sabe lo que dice? Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo comienza? ¿Cómo el Señor quiere hacer cosas grandes? El Señor está listo, tiene el poder para hacerlo, pero ¿qué es lo que tiene que acontecer? Tenemos que tomar el primer paso. Podemos predicar la palabra, podemos predicar el evangelio sano, correcto, como lo declara la palabra del Señor. Yo creo con todo mi corazón que en nuestra iglesia, en Puerta del Cielo Church, estamos predicando el mensaje, el evangelio verdadero, no adulterado, tal y como es en la palabra del Señor. Y esto tiene poder para transformar vidas. Esto tiene poder para transformar a la iglesia, para transformar la comunidad, el lugar, la ciudad, todo, mis hermanos. Dios tiene el poder, no hay que limitar el poder del Señor. Pero muchas veces podemos tratar de tomar el paso 2 y 3 y 4 y nada va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hemos tomado el primer paso. Y el primer paso es humillarse. El primer paso comienza en 2 de Crónicas 7, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillara mi pueblo. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Han invocado mi nombre, dice el Señor. Pero te has humillado. Humillarnos a sí mismos. Ahora, el ayunar no te va a hacer humilde. Déjenme decirles. El ayuno no te va a hacer humilde. Acuérdense del fariseo que ayunaba 2 veces a la semana. Él estaba muy orgulloso de eso. En vez de hacerlo humilde, lo hizo orgulloso. Pero es el humillarse a sí mismo. De dejar que Dios moldee nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que hay dentro de nosotros. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos humillarnos de verdad delante del Señor? Yo pienso que hay una revelación tan poderosa en este versículo que podemos agarrarnos todos fielmente y firmemente de esto. ¿Cómo podemos humillarnos delante del Señor durante un tiempo de ayuno? Confesando nuestros pecados. Tú los tienes, yo los tengo. El Señor los conoce. Pero el Señor dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. De confesar nuestros pecados durante tiempos de ayuno donde el Señor hace recordar lo que pasó hace mucho tiempo, lo que el Señor te hace recordar lo que pasó la semana pasada, y que comienzas a confesar tus pecados.
comenzaremos a ver la mano manifestada del Señor en nuestro. Dice segunda de Crónicas 7:14, y buscaré mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Para que haya perdón de pecados hay necesidad de confesar pecados. Dice, y sanaré su tierra. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios promete que Él va a limpiarnos, que nos va a perdonar, que Él nos va a limpiar completamente. Pero esto viene si nosotros nos humillamos delante de Él y confesamos nuestros pecados delante de Él. No hemos visto en ninguna otra porción de la palabra del Señor donde haya pecados que son perdonados sin el confesarlos. Tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Es importante que podamos reconocer esto, mis hermanos, para poder humillarnos verdaderamente delante del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Porque cuando confesamos nuestros pecados a Dios, nosotros nos humillamos delante del Señor. No hay manera de podernos mantener una posición de orgullo al pedir perdón. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Entonces hay otro aspecto también en esto. Y esto tiene que ver también con el perdón. Pero que tal vez aún sea un poco más difícil. Pero en este ayuno, en el tiempo de nosotros humillarnos delante de la presencia del Señor, tenemos que entender que hay momentos que nosotros tenemos que confesar también nuestros pecados los unos a los otros. En otras palabras, de pedir perdón y ofrecer, mis hermanos, dar perdón y recibir perdón. En Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo directamente es que hay necesidad de humillarnos. ¿Cómo puede, imagínense, un esposo que le diga a su esposa: ¿sabes qué, mi amor? Te ofendí. No debería de haber alzado mi voz, no te hubiera hablado de esta manera. Lo que yo hice estaba mal. ¿Dónde está el orgullo? Ahí hay una necesidad de humillarnos. Estamos humillándonos al pedir perdón. Cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido a alguien, que tal vez un hijo o una hija contra su mamá, contra su papá ha tenido ofensas, o tal vez ha tenido rencores en su corazón. Durante este tiempo de ayuno, el Señor te está llamando también a confesar tus pecados para también humillarte de esta manera, de confesar tu pecado y decir: perdóname, mamá, perdóname, papá, perdóname, mi amor, esposa, esposo, por lo que yo he hecho. Humillarnos. Y sabe que eso abre puertas. Sabe que muchas veces la falta de perdón es por la cual no hay sanidad en el cuerpo. Y muchas veces hay tantas ataduras en el cuerpo, sean condiciones físicas, médicas, cualquier enfermedad que puede haber. Y es por falta de perdón, falta de poder confesar y humillarnos en nuestro corazón para que podamos recibir sanidad. Dice: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cuál es el justo que está orando aquí? El justo es aquel que ha sido justificado por Cristo, pero que reconoce y se humilla a reconocer sus faltas, a reconocer sus errores, a reconocer sus pecados contra su prójimo. De que podamos entender esto, mis hermanos, va a traer sanidad. Tal vez alguien esté luchando con una enfermedad, con algo que dice: es que esto me ha pasado, esto me está, y no ha podido recibir sanidad. Específicamente en casos donde, por ejemplo, alguien se ha sentido mal y va al médico y no tiene nada. Son esas ataduras espirituales que por falta de confesar nuestras ofensas el uno con el otro, no hay sanidad. Y el Señor te dice: ¿quieres ser sanado? Confiesa tus ofensas, pide perdón a las personas, quita el rencor en tu corazón. No dejes que se siembre una raíz de amargura en tu corazón, porque eso contamina a todos, no nada más a ti, sino a tu familia, a tus hijos. Hay personas que por años han tenido rencor o han creado rencor en su corazón.
Y no nada más es una raíz de amargura en su ser, sino que eso se va traspasando a sus hijos también. Si queremos que Dios nos perdone, si queremos que Dios se manifieste, si queremos humillarnos también a sí mismo, debemos de confesar nuestros pecados, nuestras ofensas. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Entonces, Dios no nos exige en la palabra del Señor que tenemos que confesar cada uno detalladamente, cada pecado que hemos cometido en nuestra vida. No nos vamos a recordar de todos los pecados. Pero yo creo con todo mi corazón que si en este tiempo de ayuno tú te puedes humillar y eres sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo te va a ir revelando en tu corazón cosas y ofensas y cosas que tú tienes que soltar, que tienes que perdonar. Tal vez tienes que perdonar a alguien que has tenido ofensa por mucho tiempo. Alguien que tal vez ya no vive en esta vida. Un padre que te maltrató. Una madre que te maltrató. Un hijo que no fue agradecido contigo. El Señor te revela estas cosas. Y yo creo con todo mi corazón que si el Señor lo revela es porque el Dios quiere que tú lo confieses. Y el no confesarlo trae ataduras, se mantienen ataduras. Dios te revela porque Él te quiere hacer libre completamente. Entonces, mis hermanos, el humillarnos delante de la presencia del Señor es realmente reconocer que es una cuestión de el alma. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y al nosotros someter nuestro cuerpo a esta humillación, seremos más sensibles en nuestro espíritu para reconocer las cosas del alma que necesitan ser tratadas. Necesitamos entender que el alma tiene que ver con la voluntad, el intelecto, las emociones. El yo quiero, el yo creo, el yo siento. Pero cuando podemos humillarnos esas cosas, humillarnos a sí mismos, quitamos la arrogancia de nuestro ser, el Señor comienza a manifestarse y a obrar tremendamente en nuestras vidas. El ayuno es una humillación poderosa que mueve la mano de Dios grandemente. Entonces yo les animo mucho a que tomen en mente todo lo que el ayuno puede lograr y que lo hagan con todo corazón, sabiendo y creyendo con todo corazón que el Señor obrará en sus vidas. Yo les garantizo por medio de la palabra que si usted lo hace de todo corazón, su vida jamás será igual. Será edificada el día de hoy y durante este tiempo para un grande propósito que Dios tiene, un grande propósito que Dios tiene en sus vidas y se manifestará y cumplirá los propósitos del Señor. Busca la voluntad del Señor, humíllate delante del Señor. Yo soy el pastor Isaías Félix, mis hermanos de Puerta al Cielo Church de Houston, y espero que esta palabra haya sido de edificación a sus vidas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, en el nombre de Jesús. Amén.